¿qué había en esa copa? Que el Señor dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora no me estoy refiriendo a una copa literal, hermano, o una copa física, ¿verdad? No sabemos, o si nos hacen una pregunta, ¿qué había en esa copa que el Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa? Ahora, todos nosotros al leer los evangelios encontramos que el Señor iba a un lugar, muy seguido iba a un lugar llamado el Getsemaní. ¿Cierto, verdad? Él iba y ahí llevaba a sus discípulos y ahí quizás tenían juntas, tenían reuniones y ahí oraban, hermano. Específicamente ellos iban a ese lugar. Claro que el Señor tenía varios lugares donde Él se reunía, pero hace mucha mención acerca de este huerto del Getsemaní, donde el monte de los olivos, porque muchos dicen que han ido ahí, hermano, y encuentran árboles de olivo ya de muchos años, antaños ahí, hermanos. Y el Señor ahí se reunía con sus discípulos, en el huerto del Getsemaní. Pero cuando el Señor dice estas palabras, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta fue la única vez que el Señor dijo estas palabras, porque fue la última vez que el Señor llegó a ese lugar. Él un día antes, quizás en el mismo día, había tomado la Pascua y se fueron al huerto del Getsemaní. Y ahí el Señor dice estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. Y Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabemos también a través de la Escritura que el Señor tenía un cuadro íntimo. Sabemos que Él tenía 12 discípulos, pero Él tenía como un cuadro íntimo, algo de más confianza. A todos los quería igual, pero había algo especial en alguien, hermanos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y el Señor, ya eran 4, hermano. Eso, si usted se nota, dice que el Señor en el monte de la transfiguración agarró a Pedro, Jacobo y Juan. Y en esta ocasión el Señor llega con los discípulos a cierta distancia, pero Él toma a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva más adelante. Y ahí los deja y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velen conmigo. Y Él los deja a los 3 ahí, hermano, y el Señor se va más adelante y ahí Él solo ora al Señor, hermanos. Aleluya. 3 veces el Señor iba y regresaba y los encontraba durmiendo, hermano, durmiendo. Mire la situación del Señor, lo que a Él se le acercaba, lo que venía, la cruz, el sufrimiento, la traición, todo venía, hermanos. Se sentía hasta la muerte. Entonces esa copa es un símbolo de algo terrible que le iba a llegar al Señor Jesús. Algo, hermano, que no se puede explicar, pero que el Señor lo iba a experimentar en unos momentos. Los discípulos no entendían eso. Y para mí, hermano, era la copa de la agonía. Era una copa de la agonía. Hay un canto que dice, sufrió agonía el Señor del universo. Sintió agonía el Señor lo que se le acercaba, ¿verdad? Y una de las cosas que me admira a mí también es que el Señor bebió la copa solo, hermano. Solo, hermano. Solo. Aleluya. Sabemos nosotros la historia que cuando el Señor se presentaba y hacía milagros y enseñaba, las casas se llenaban. Multiplicó los panes, los peces y la gente lo seguía en multitudes, hermano. Cuando aquella mujer del flujo de sangre, mi hermano, multitudes lo apretaban al Señor. Y el Señor limpió leprosos y resucitó muertos y dio vista al ciego. Óigame cuántas maravillas hizo. Y la gente lo seguía para todos lados. ¿Dónde está el Señor? Pero cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní, Él estaba
solo, hermano. Solo. Aleluya. Sabemos que él tenía 12 apóstoles. Uno lo traicionó, Judas Iscariote, y lo vendió por 30 monedas de plata. Y estos 11 hermanos se quedaron ahí durmiendo. Y estos 3 también, Pedro, Jacobo y Juan, se quedaron durmiendo porque las 3 veces que el Señor llegó, los encontraba durmiendo, cansados, desvelados. En Mateo capítulo 26, verso 40. Mateo 26, verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Eso le dijo, hermano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y él les había dicho a ellos que su alma estaba triste hasta la muerte. Y estaban dormidos, hermano. Entonces el Señor solo se puso a orar. Y solo el Señor bebió esa copa amarga, hermano. Y quiero decirle que hay pruebas y hay luchas que usted las puede, hermano, compartir, hermano, ayúdenme a orar. Pero, mi hermano, usted y yo tenemos que enfrentar esa situación a veces solos, hermano. Usted con el Señor. Yo con el Señor, hermano. No estamos diciendo que la oración el Señor la pidió. Ayúdenme a orar, ayúdenme, velen conmigo. Pero el Señor se encontraba solo, hermano. Ahora, uno puede decir qué había en esa copa. Y uno puede decir, bueno, serían los látigos que le iban a dar al Señor, porque le dieron 40 latigazos menos 1, era la ley. Serían, hermano, las espinas que le iban a clavar al Señor con esa barbaridad. O sería, hermano, cuando le arrancaban la barba, ¿verdad?, a tirones. O sería, hermano, las burlas que le hacían. Profetiza, profetiza, ¿quién te golpeó? Sería, hermano, la negación de Pedro, que lo negó siendo su maestro. Sería la traición de Judas, un hombre de confianza que lo vendió por 30 monedas de plata. O sería que escogieron mejor a Barrabás, a un criminal, antes que a él. O sería, hermano, lo que había en la copa, la muerte física del Señor, que la lanza iba a ser atravesada en su costado, iba a derramar sangre y agua, hermano. Yo creo, hermano, que todo esto cuenta. Todo esto venía en el paquete, se podría decir, hermano. Pero yo creo que hay algo más ahí, hermanos. Yo creo que había algo más ahí. Yo creo que era el pecado del mundo, hermanos. En esa copa estaba el pecado del mundo, que él estaba a punto de tomar el pecado de toda la humanidad, hermanos. No de algunos cuantos, de todos, hermanos. Aleluya. En otras palabras, el Señor se hizo pecado, hermano. No confundamos, Él no pecó. Él se hizo pecado por nosotros, hermano. Él no pecó nunca, pero Él tomó el lugar que a usted y que a mí nos pertenecía. Él no pecó, hermano. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice el texto sagrado: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermano. Él tomó el pecado de todos, aleluya. Entonces, una cosa es pecar y otra cosa es agarrar los pecados de todo el mundo y echárselos encima, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Aleluya. Nadie era digno y no había otra manera de poder redimir al mundo, solo a través del sacrificio que hizo el Señor, hermano. Él no pecó, Él se hizo pecado por nosotros, hermano. En otras palabras, nuestro pecado sería puesto
sobre él. Sobre él, hermano. Yo estaba viendo aquí Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, en el verso 5, 6 y 7. Miren lo que dice Isaías 53, verso 5, 6 y 7. Dice: mas el herido fue el Señor por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, hermano. El castigo era para usted y para mí, pero él tomó el lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermano. Entonces el Señor agarró el pecado de todos nosotros. Aleluya. Él no pecó. Él se hizo pecado por nosotros. Yo creo que eso, hermano, yo creo esto, que es lo que había más fuerte en la copa del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano. Mire, nosotros fuimos justificados por lo que él hizo, aleluya. Fuimos hallados delante del Padre sin culpa por el sacrificio que él hizo, hermano. Aleluya. ¿Qué había entonces en esa copa? Bueno, yo creo que en esa copa ahí estaban los pecados de Raúl Jiménez, de Lupita, de Raulito, de Daniel, de Esteban, hermana Cecilia, de todos ustedes, hermano, de toda la iglesia Monte Oreb. Ahí estaban los pecados suyos y míos, hermano. Y si usted echa los pecados de cada uno, hermano, en una copa, simbólicamente, los de Monte Oreb, los de Templo Canaán, los de Templo La Tumba Vacía, el Templo Betel, y usted puede poner los nombres de todas las denominaciones, concilios, hermanos, de todo el mundo. Ahí están los pecados de cada uno, hermano. Él estaba tomando esa copa de toda la humanidad, hermano, de todos los pueblos, tribus y lenguas. Cada pensamiento sucio que usted tenía antes, ahí estaba metido, mire. Cada inmundicia, ahí estaba metido en esa copa. Cada chisme, cada mala palabra, cada inmoralidad, cada suciedad, hermano, cuánta basura, ahí estaba, hermano, el Señor cargando todos los pecados de todo el mundo, hermano. El látigo, sí, hermano, cuenta, pero agarrar el pecado de todos. Aleluya. Se hizo pecado, pero él no pecó. Él tomó el pecado de todos. Y Jesús sabía que al tomar esa copa sería contado como un pecador, hermano. El Señor sabía que al tomar esa copa, hermano, el Padre, mi hermano, como no puede ver pecado, dice la palabra que él mismo dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Al tomar la carga, el pecado de todos, hermano, sería contado con los pecadores. Isaías capítulo 53, verso 12, dice, Isaías 53, 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, hermano. Transgresores. Entonces el Señor tomó esa copa amarga por todos nosotros y nos redimió de la única manera, que es a través de su sangre, a través de su sacrificio. Mire, si uno moría por haber cometido un delito, pues a él lo ponían en la cruz por lo que había hecho, hermano. Esa era la ley. Esa era la ley, hermano. Por ejemplo, los dos ladrones que estaban con el Señor Jesús, ellos estaban pagando por lo que ellos hicieron.
Ellos particularmente estaban pagando por lo que ellos hicieron y ellos mismos reconocieron y dijeron, nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este justo que ha hecho. Y así, hermano, ellos estaban pagando por lo que hicieron, pero el Señor agarró el pecado de todos, hermanos, sin haber hecho nada, hermanos, sin encontrar pecado en Él. Sí, Él tomó el pecado de cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús murió por todos los pecadores de toda la humanidad, hermano. Yo todos estos días he estado pensando, hermano, y escribí esto porque escuchaba un canto de Tello Solís que dice, ay, qué copa, Señor, tan amarga te tomaste por el pecador, hermano. Una copa amarga. Y el Señor, cuando estaba Él orando en el Getsemaní, era tanta la agonía, tanto lo que se le acercaba, esa copa que iba a tomar, hermano, por toda la humanidad, que dice la palabra que cuando Él estaba orando y su sudor eran como gotas de sangre. Creo que nosotros nunca, hermano, quizás nunca hemos orado y hemos sudado, hermano. Porque si hay calor, prendemos el aire. Al menos que ore, hermano, afuera, ¿verdad? Pero el Señor estaba orando y eran gotas de sangre. ¿No se usted ha puesto a pensar en eso? ¿Cuál era la tensión que tenía el Señor? Grande tensión, grande agonía de lo que se acercaba, que su sudor eran gotas de sangre, la tensión, la agonía, ¿verdad? Porque tomar esa copa por toda la humanidad. En Lucas capítulo 22, verso 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermano. Era una agonía ya, hermanos, de que estaba a punto de llegar a morir de esa manera. Y uno a veces escucha, ¿verdad?, que fueron los clavos, que fue esto. Todo eso vale, hermano, pero lo más grande es que Él cargó el pecado de toda la humanidad. El Señor murió por nosotros, tomó mis pecados sucios, hermano, y tomó sus pecados sucios también. Y Él murió por cada uno de nosotros. Y esa es la razón que nosotros debemos de amar al Señor, de servirle al Señor, porque Él es nuestro Salvador. Él tomó la copa por nosotros. Aleluya. Hay otro pasaje que se habla también de la copa, hermanos. Y esta copa es la que iban a tomar los mismos apóstoles, el sufrimiento que iban a tener ellos. Y ya había muerto el Salvador. Y surge una petición de una madre. ¿Se acuerdan? La madre de Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y pensaban que el reino se iba a establecer en ese tiempo aquí en la tierra, que Roma iba a ser derrotado y que el Señor iba a presentar su reino aquí en la tierra. Pero el Señor muchas veces dijo, mi reino no es de este mundo, dijo. Pero llega la mamá de Jacobo y de Juan y le hace una petición al Señor. Le dicen, te pedimos, Señor, que en tu reino mi hijo se siente a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. ¿Y se acuerdan de esa petición que hace la madre? Que el Señor le dice, no sabes lo que has pedido. Aleluya. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a leer Mateo capítulo 20, hermanos, en el verso verso 20 también. Mateo capítulo 20, verso 20. Dice la palabra, entonces se le acercó a la madre
de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La madre de Jacobo y de Juan. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, verso 22, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Y mire lo que viene enseguida, podéis beber del vaso que yo he de beber. Y eso, hermano, sabemos el sufrimiento de los apóstoles, que unos murieron, fueron mártires, murieron aserrados, crucificados, a espada. No sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hermano, lo sabemos nosotros que los discípulos, la manera que iban a morir, hermano, esa copa que ellos iban a sufrir también por el Señor. Aleluya. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con el Señor. Ellos iban a sufrir, hermano, porque en muchas ocasiones el Señor les dijo, yo los mando como ovejas en medio de lobos. A muchos los van a encarcelar, a otros los van a matar, a otros los van a perseguir. El Señor le está diciendo, aún le dijo a Pedro, llegará el día en que tú no vas a moverte donde tú quieres, sino que te van a llevar. Hablando de cómo lo iban a matar a Pedro, que él mismo tuvo que beber. Vas a beber, vas a tomar de esa copa que humanamente a nadie nos gusta, hermano. Pero por causa de Cristo vamos a sufrir. Vamos a sufrir, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ellos fueron bautizados, también fueron bautizados. Pero cuando habla de esa copa, está hablando simbólicamente, hermano, de que venía un sufrimiento para ellos también. Y usted ve la historia de los apóstoles. Solamente el apóstol Juan, que murió en la isla de Patmos, él murió, fue el último, ya anciano. Pero todos los demás hermanos murieron de una muerte terrible, ¿verdad? La copa, hermanos, que ellos bebieron. Murieron como mártires. Entonces la copa representa sufrimiento, hermano. Sufrimos por Cristo. Ahora nosotros como creyentes, como cristianos, cuando uno mira situaciones difíciles, hermano, uno se quebranta y llora, hermano. Y para mí es como una copa que estamos pasando, como ese desierto que estamos pasando, esas pruebas que estamos lidiando. Y vienen esas preguntas que le decimos al Señor, o danos fuerza, Señor, como la prueba que está pasando nuestro hermano Alfredo y sus hijos. Y todos estos días, desde la semana pasada, yo decía, esta copa amarga, Señor, que se pasa a veces. Y uno la siente, ¿verdad? Porque la palabra dice que lloremos con los que lloren y reírnos con los que se ríen. Pero no hay, hermano, no se puede comparar mi sufrimiento a lo que ellos están sintiendo. Uno puede consolar, abrazar, que es bueno, y amar, visitar, es bueno. Pero esa copa que se está tomando, hermano, por el Señor, no se puede explicar. Que solamente el Señor es el que nos puede fortalecer y darnos fuerzas en esos momentos donde no hay fuerzas, hermano. No hay fuerzas. Y la Escritura nos dice a nosotros que Él prometió dar fuerza al que no tiene ninguna, hermano. Ninguna. Porque realmente a veces no hay fuerza humana. Uno puede decir, pero el Señor fue el Señor, el Hijo de Dios. Él sí podía pasarla. Pero usted puede llegar al texto cuando apedrearon a Esteban y murió joven.
Usted puede llegar al texto cuando mataron a Jacobo, el hermano de Juan, a una edad temprana, también siendo apóstol, lo matan, hermano. Y cómo el Señor libra a Pedro de la cárcel y a Jacobo no. Y uno puede ver muchos casos donde el Señor fortalecía. Y es, hermano, solamente el Señor que nos puede fortalecer. Que van a llegar momentos difíciles de pruebas, de luchas diferentes, hermano. Y hay luchas más duras que otras. Yo sé lo que es sentir cuando muere un hermano, cuando muere un abuelo, un padre. Pero un hijo, hermano, una hija, no es fácil, hermano. Y solamente necesitamos la ayuda del Señor. Y para mí, hermano, escribí esto porque oremos por el hermano Alfredo, por la familia, que el Señor pueda fortalecerlo. Se hizo la voluntad del Señor, como dijo el Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y esas palabras no son fáciles. Decirle, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. No es fácil. Y uno medita en estas palabras y dice uno, Señor, si tú no estuvieras con nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? Algunos corren locos por ahí, se quieren matar, ganan el refugio en la droga o en esto, o se ponen en contra de Dios, tantas cosas, hermano. Pero una de las cosas que tenemos nosotros claras es que si morimos en el Señor, estamos con el Señor. Si morimos en el Señor, como dijo el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nadie queremos la ganancia, hermano. Nadie. Queremos vivir en Cristo, hasta ahí nomás. Pero el Señor prometió también que no daría una prueba que no podamos soportar. Él sabe la situación de cada uno, sabe la iglesia, cómo estamos viviendo, pero que el Señor nos ayude a poder aceptar, a pasar esa copa, ese trago amargo que llegan a veces a nuestra vida, hermano. Y que el Señor nos fortalezca. Entonces el Señor aceptó esa copa, hermano. Los discípulos la aceptaron también. Y nosotros también podemos decir estas mismas palabras. Hágase tu voluntad, Señor, no la nuestra. Fortalécenos, ayúdanos a poder cruzar este desierto. Amén, hermanos. Yo quería compartir esto acerca de la copa y lo escribí, hermanos. Y ojalá que me hayan entendido que la copa que tomó el Señor no es la misma que tomaron los discípulos, ni es la misma que estamos tomando nosotros en diferentes situaciones. Porque nadie puede morir por alguien más, hermano, solamente fue el Señor. Aleluya, sin pecado. Los discípulos murieron por la fe en Cristo. Y mientras que estemos viviendo en esta tierra, está establecido que el hombre muera una vez. Si no viene el rapto de la iglesia, vamos a estar pasando delante de la presencia de Dios. No sabemos cuándo, pero tenemos que ampararnos en esa promesa del Señor. Amén.